9:08, está con nosotros José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU. José Luis, bienvenido. Nada, un placer, como siempre. Bueno, fotografía ahora mismo que empieza a complicarse con esa visión sobre Taiwán después de las palabras de Biden, la respuesta de China y la visión también de Rusia ya que pasaba por allí. Si tenemos una complicación todavía mayor en el cuadro macroeconómico global. Hombre, ¿El cuadro geopolítico global? Sí, bueno, todo el mundo está moviendo un poco sus fichas de ajedrez, ¿no? O sea, que del mismo modo que Rusia ve que se empieza a calentar un poco su frontera y no tiene recursos porque los tiene concentrados en Ucrania, también por el otro lado podemos decir que los aliados ayudan un poco en ese aspecto a Rusia, a una gran potencia como Estados Unidos, a decir, oye, tú también tienes tus problemas, ¿no?, con respecto a Taiwán, porque ellos tienen como un compromiso moral de protección a Taiwán, pero también hay que reconocer, claro, que los chinos nunca han reconocido la pérdida de lo que era la provincia rebelde, donde se refugió el gobierno nacionalista chino, y por lo tanto, claro, Taiwán también tiene esa perspectiva, ¿no?, allí, que en algunos momentos, como la frontera de las Coreas, nos vuelven a recordar que la Guerra Fría no se terminó del todo, sino que permanecen restos por algunas partes de la geografía que se pueden calentar. ¿Taiwán es diferente a Ucrania? Hombre, es diferente, aunque las dependencias de las potencias lo hacen casos similares. Lógicamente los casos a nivel histórico así no tienen nada que ver, pero sí las dependencias que tienen de las potencias desde luego pueden crear puntos similares. En el caso de Taiwán, claramente, bueno, está en una zona estratégica que ahora cobra vitalidad por el descubrimiento de gas natural, etcétera, a nivel acuático. China, por lo tanto, reutiliza las antiguas reivindicaciones territoriales, las refresca para decir estas aguas son mías y por lo tanto tengo derecho a ese hambre energético, produciendo, lógicamente, un tsunami alrededor de Filipinas, Indonesia, otros países que pueden tener ese tipo de reivindicaciones. Y unos Estados Unidos que se ven comprometidos en su rivalidad con China y en su protección con Taiwán, ¿no? ¿A quién le interesa más esa división de bloques a nivel mundial? ¿A China para saltar el primer puesto de economía mundial? ¿O a Estados Unidos para que China siga siendo la segunda potencia mundial? Hombre, en parte es un juego de dos, entonces esto es como el tenis. A los dos les conviene que haya un contrincante. Estados Unidos le es más fácil ser la potencia líder y hegemónica solo en una parte del mundo y no en todo el mundo porque no tiene capacidad para ello, pero también China, incluso el conflicto ucraniano, le ha servido para coger el relevo a Rusia. Económicamente casi lo estáis viendo como en muchos aspectos los chinos se están relevando a una Rusia que está cayendo su poder de influencia internacional y está supliendo a los rusos en muchos ámbitos americanos, africanos, etcétera, en la compra de materias primas y agropecuarias, ¿no? Entonces sí que los chinos se están lanzando ahora a superar económicamente, pero incluso lo que sería geopolíticamente, ¿no? Entonces podemos decir cada uno juega en su liga, pero para posicionarse, bueno, nos hemos repartido el mundo en dos esferas, ¿no? ¿Y Europa en qué posición queda en este entorno, después de ya unos meses de guerra en Ucrania? Pues desde luego, de momento somos la gran residencia de museos de la tercera edad del mundo desarrollado. Y por desgracia todo el mundo nos ve como eso. Entonces esa posibilidad que veíamos de una Europa chiquitita geográficamente, pero muy influyente en todos los demás aspectos y que podía aportar muchos elementos de paz al no tener intereses políticos, ni mucho menos militares, vamos perdiendo toda nuestra capacidad de influencia a favor de Estados Unidos. Lo mismo que China se está beneficiando de Rusia, Estados Unidos nos está eliminando de nuestras últimas zonas de influencia. España en América, Francia en África, etcétera. ¿El mercado desea un final de la guerra? ¿Está cerca? ¿O va a ser como la inflación, que parecía que iba a ser puntual y se acabó persistente? ¿Puede quedar una guerra persistente? Depende muchas veces de los recursos. O sea, los ucranianos han realizado toda su movilización general humana y dependen desde luego de la ayuda armamentística de fuera, siempre que se la mantengan. Estados Unidos se la mantiene, los europeos son los que empiezan a renquear porque ya están dando hasta sus reservas estratégicas. Por parte de los rusos,
están intentando evitar por todos los medios una movilización general de los recursos, y si lo que han utilizado ha sido una movilización general de los recursos de los ucranianos prorrusos y así. Y luego están rascando de donde pueden, como estamos viendo, pero sí que están intentando mantener para evitar una movilización general y que la sociedad rusa vea realmente que están en una situación de guerra, ¿no? Entonces, todo llama a que para evitar llegar a alarmas rojas, todo el mundo intente lograr, podemos decir, un acuerdo. Pero la guerra de desgaste muchas veces proporciona, desde luego, que el que esté dispuesto a tener una seguridad y una mentalidad fuerte de maratón, de aguantar, pues pueda decir, me voy a la guerra de desgaste y a ver si el otro se apea y busca la negociación. Una última pregunta. En ese G7 alternativo, en esa reunión que vimos en Samarcanda, ¿apoyó China lo suficiente a Rusia o se vio un Putin más aislado de lo que se esperaba antes de la reunión? ¿Fue suficientemente contundente Xi Jinping en el apoyo a Rusia o ha dejado sus dudas a nivel geopolítico internacional? Hombre, más o menos los chinos nunca se comprometen a un 80%, ¿no? Entonces sí que no están solos, pero sí que es una demostración de poder ante todos los demás países de que, bueno, podéis estar con los rusos siempre y cuando os dejamos nosotros. O sea, nosotros somos el polo clave, o sea, a nivel económico, a nivel político, en todos los aspectos. Rusia va perdiendo y va teniendo una bajada, por lo tanto, de intereses. Tenía muy buena imagen, pero la guerra de Ucrania está demostrando que no tiene esa capacidad de empuje. Otra cuestión es que lo demuestre en el futuro, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CEU, como siempre. Buen día y buenas clases. Igualmente, muchas gracias. 9:15, tenemos con nosotros también a Yuri Rabasa, trader financiero y analista de director del máster en trading financiero.